3 libros disponibles: Anticristo, 100 sentencias y Voz Pensante. Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile. Bueno, este libro es un libro relativamente breve. Este que ven acá, a mi ladito aquí, Anticristo, esbozo bíblico e histórico sobre una amenaza latente, ¿Por qué es una amenaza latente? Lo que tiene que ver con el anticristo. ¿Por qué es una amenaza latente? Porque la amenaza o la sombra del anticristo o la presencia del o los anticristos siempre ha sido una realidad latente, presente, notable, constante, notoria, en relación con la iglesia. ¿Ok? Primer punto. La aparición o presencia o ministerio o actuación del o los anticristos siempre ha sido algo constante en la iglesia. Desde que la iglesia es iglesia, siempre ha tenido que lidiar con el o los anticristos. ¿Por qué menciono esto del el o los? No es que esté hablando en metalengua, pues. Yo no soy progresista ni woke, ¿verdad? Pero ¿por qué les digo eso? Porque la misma escritura, la misma palabra de Dios nos habla en singular y nos habla en plural. Es decir, no debemos esperar un anticristo, sino que debemos esperar muchos anticristos. ¿Vale? ¿Ok? Ok. Entonces, este libro justamente lo que hace es explicar eso a partir de la palabra de Dios. La característica de Veritas Dei, la característica principal de este profesor y la característica del libro es de que todas las explicaciones parten del texto bíblico. Esa es una característica de los verdaderos profesores de Biblia, verdaderos profesores de teología. Los verdaderos, genuinos profesores de teología no se afirman, no dependen, no se basan en autores, en otros teólogos, amén de que se pueda citar alguno, ¿por qué no? ¿Por qué no? Es válido. Pero la pureza, la legitimidad, la autoridad pedagógica nace de la habilidad del maestro, ¿no es cierto?, de hacer parir, de extraer, de estrujar, apretujar el texto bíblico y sacarle la pulpa al texto. El verdadero profesor funda sus argumentos en el mismo texto bíblico, no tiene que ir para afuera, sino que del mismo texto bíblico y aplicando los principios de interpretación bíblica que la misma Biblia nos da, extrae la enseñanza. Así que ese es el ejercicio pedagógico y hermenéutico y exegético que se hace en este librito. Es un librito breve de unas 80 y algo páginas, ¿vale? Gracias Juan Pablo, muy amable. No, al comprar el libro ustedes apoyan mi trabajo como profesor, es un apoyo y es ganarse el sueldo dignamente, ¿verdad? Dignamente, en base a las herramientas que Dios me ha dado, pues, ¿verdad? Hay algunos que son buenos para hacer muebles, otros para electricidad, otros son buenos para construir. Bueno, yo uso mi cerebro, pues. Uso mis neuronas, con eso trabajo, con mis neuronas, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, ¿qué les decía?
que la característica de este libro es de que toda la explicación que se da respecto a la figura del anticristo está basado en el mismo texto bíblico. Es decir, voy a todos los textos donde está mencionada la palabra anticristo y lo desgrano, lo desgloso, texto a texto, palabra por palabra. Eso es lo que se hace en este libro, ¿vale? Eso es lo que hago en este libro. Entonces, primer punto entonces, el verdadero profesor o maestro bíblico, el verdadero profesor de teología, extrae mayoritariamente sus argumentos y sus explicaciones del mismo texto bíblico, hace hablar al texto. O sea, el profesor de teología intenta transmitir lo más fielmente posible lo que dice el autor bíblico, no le pone ni le quita. El profesor de teología no entra en la retórica de, como se dice vulgarmente, perdonen la expresión, perdonen lo coloquial, pero no le pone de su cosecha, ¿cierto? Sino que se limita a la terminología o los argumentos bíblicos, nada más, de ahí no se sale. Entonces le hace hablar a la Biblia. El verdadero profesor hace hablar a la Biblia, hace que la Biblia hable, ¿vale? Ok, el profesor es un simple transmisor, ni siquiera intérprete. Puede ser intérprete, claro que sí, porque hay principios de interpretación, ¿verdad? ¿Verdad? Sobre los cuales yo fundo mi explicación, ¿verdad? Pero toda la argumentación está basada en el texto, es una característica del libro. Segundo, solamente analizo en este libro el concepto anticristo, solamente la palabra anticristo, porque el resto de toda la Biblia o muchos libros de la Biblia nos hablan sobre el anticristo, solo que no se le llama anticristo. Ojo con eso, ¿vale? Solange, bendiciones, profesor. Muy buenas noches, Solange. Qué rico tenerte por acá. No recuerdo si eres alumna mía o no, pero bueno, bienvenida de todas maneras. Así que, pues, lo que yo analizo es solamente los textos bíblicos donde está mencionada la palabra anticristo. Solamente la palabra anticristo. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otros libros de la Biblia donde también se habla o se advierte sobre el anticristo, solo que no se le llama anticristo. Según el autor bíblico, lo identifica con otros nombres, ¿ok? Con otros nombres. Los que están conmigo, los que son alumnos míos de escatología bíblica, van a darse cuenta de eso. En la medida que hemos avanzado en el libro Apocalipsis, y aquellos que han estudiado Daniel, ¿verdad? Pues se han dado cuenta que los enemigos de Dios, ¿cierto?, son designados con otros nombres, no necesariamente como anticristo, ¿vale? Ojo con eso. Así que yo solamente me aboco a la palabra anticristo, ¿verdad? Y eso es lo que analizo, ¿vale? Ahora, la palabra anticristo solamente se encuentra en la primera carta de Juan y en la tercera carta de Juan. En ninguna parte más en la Biblia está la palabra anticristo. Miren ustedes, no sé si sabían. Bueno, es cosa que había una concordancia, busqué. Bueno, fíjense que no sé si la concordancia estará la palabra anticristo. Yo creo que sí, debe estar. Nunca me he fijado, pero bueno, da lo mismo. Pueden buscar en estos buscadores electrónicos, ¿verdad? Ahí la palabra anticristo y le va a salir todos los textos bíblicos de ese anticristo, ¿verdad? La palabra anticristo aparece 5 veces en la Biblia. 5 veces, no aparece más. Repito, aparecen muchas veces más estos personajes, pero no se les llama anticristo, se usan otros nombres. Pero la palabra anticristo aparece 5 veces en la Biblia. En la primera carta de Juan y la tercera carta de Juan, que son las que analizo en el libro, ¿vale? Analizo en el libro, analizo todos los versículos, palabra por palabra, texto por texto, todo lo analizo completito. Es un trabajo minucioso, pero también al punto, no me doy muchas vueltas, voy al grano, ¿vale? Voy al grano, por eso el libro es muy extenso. Estamos hablando de 80 páginas nomás, nada más, ¿verdad? Así que pues eso es. No solamente el apóstol Juan nos habla de un anticristo, sino que nos habla de muchos anticristos. Lo que voy a hacer ahora, a manera de ejercicio, antes que me pille la hora, porque si no mis alumnos me van a retar, ¿verdad? Es analizar uno de esos textos.
o un par, si es que alcanzo, ¿vale? Para que, a modo de ejemplo, para que vean ustedes el tipo de análisis que este profesor hace y lo he plasmado en este librito, Anticristo, un esbozo. ¿Esbozo por qué? Porque es algo breve, no es una enciclopedia, es algo al punto, breve, lo justo y necesario para que usted aprenda rápido y se lo enseñe a otra persona o comparta el libro con otra persona, ¿vale? ¿Y por qué es histórico? Porque dice que es un esbozo bíblico e histórico. Bueno, bíblico porque está basado íntegramente en la Sagrada Escritura. Yo no cito autores, ¿vale? No cito autores. ¿Y por qué histórico? Porque al final del libro hago una especie de repaso, ¿no? Hago un recuento eh, progresivo, de la involución, noten la palabra, involución, ¿verdad? No evolución, involución, una especie de retroceso, ¿verdad? No evoluciona, sino que involuciona. ¿Ah? Hago un repaso histórico progresivo, breve también, al punto, una especie de resumen histórico, porque imagínense ustedes hiciera un trabajo histórico de recopilación, tendrían que escribir un libro de 500 páginas. Entonces, un pequeño esbozo, por eso se llama esbozo, ¿verdad? Donde les hablo sobre la decadencia, la involución, el retroceso, la degradación o la perversión de la escatología bíblica en la iglesia cristiana. Ahí yo les cuento una pequeña historia que no se enseña en la escuela de teología. Porque en la escuela de teología, cuando le enseñan, bueno, primero que todo quiero decir una cosa y acabo de ser bien duro, bien crítico, ¿verdad? Haciendo uso de mi libertad de cátedra de tener la libertad de decir lo que yo quiera, ¿verdad? Como les dije en la transmisión anterior de Lectio, donde hice una introducción al Apocalipsis, la mayoría, si no todas, a excepción de Veritas Dei, porque Veritas Dei, el Señor levanta Veritas Dei o inspira Veritas Dei para vindicar o para suplir un vacío o una falta que tiene la iglesia actualmente, y no solamente la iglesia actualmente, sino que las escuelas de teología. Hoy en día está de moda, entonces todo el mundo hace una página web y se arma un instituto de teología, así de fácil. Listo, ya está. Y empiezan a hablar cosas ahí, algunos que dicen que son profesores. Bueno, la gran mayoría, según por lo menos la observación que yo he hecho en las redes sociales y también en los institutos establecidos, que los conozco bien. No voy a dar nombres, por supuesto, ¿verdad? Porque creo que estos hermanos y estos profesores que enseñan pueden cambiar, pueden reformarse, pueden prepararse mejor, ¿vale? Pero la gran mayoría, en lo que tiene que ver con la profecía bíblica, y lo que tiene que ver con la apocalíptica bíblica, que es un género, estudio teológico, ¿no es cierto? Son bastante deficientes, son malos, esa es la verdad. Son malos, son mediocres, son fantasiosos, son bastante deficientes. Y se lo digo con responsabilidad, porque me he puesto a analizar a lo mejorcito que hay por ahí que enseña escatología bíblica, acá en Chile por lo menos, y son bastante malos, ¿verdad? Tienen dos debilidades. La primera debilidad es que ignoran la historia. Así que ya tenemos ahí un vacío fatal, fatal. Ignoran la historia en relación con la profecía bíblica. Eso es fatal, fatal, ¿vale? Y segundo, pues fundan sus explicaciones en otros autores teólogos o especulaciones y teorías. No se basan en la escritura. O sea, sus explicaciones no salen de la escritura. Saludo a Luis Geria, un abracito. Entonces, tiene esas dos debilidades fatales. Ignoran la historia para explicar la profecía y no fundan sus explicaciones en el texto mismo, sino que citan autores o
se van a las teorías o especulaciones. No son profundos, no son contundentes, son fantasiosos y le están haciendo un daño terrible a la iglesia, a los hermanitos. Yo a veces veo a los hermanitos que están escuchando a estas personas y digo, pobre hermano. Claro, el que está exponiendo cree que él es la última Coca-Cola de la tierra y cree que nadie se da cuenta. Pero quienes sí nos damos cuenta, vemos que estas personas son fantasiosas nomás y están haciéndole un daño a la gente. Por supuesto, la gente, la gran cantidad de personas que asisten a estos cursos de escatología que están dando por internet, al no tener preparación, bueno, todo lo que escuchan es una novedad, pues, ¿verdad? Entonces lo encuentran maravilloso, pero quienes sabemos escatología y nos especializamos en la apocalíptica bíblica, nos damos cuenta inmediatamente de la calidad de algún profesor o no. Ese es el tema. Y lo digo claramente y directamente porque lo hago con responsabilidad y con la autoridad que me da la experiencia de casi 27 años de investigación y de estudio y de docencia. ¿Vale? Me veo joven, pero no soy tan joven. ¿Ok? Bien, vamos rápidamente entonces, antes de que mis alumnos me empiecen aquí a postular para el patíbulo. Disculpe que me tome un traguito de hierbita, pero he hablado todo el día, entonces ya la garganta la tengo mal. Bien, vamos rápidamente entonces en el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a la palabra de Dios, vamos a permitir que ella hable, ¿vale? Vamos entonces a el libro que nos habla de el anticristo, el o los anticristo. El libro que por antonomasia nos habla de el anticristo es Primera de Juan. Primera de Juan. Lo que voy a hacer primero, para hacerlos sufrir, para que sufran y les dé ganas de comprar mi libro, ¿verdad? Vamos a leer todos los textos donde se menciona la palabra anticristo. Primero, para que tengan una idea general de dónde está la palabra anticristo. Pero como no tengo tiempo ahora, y es solamente una pequeña presentación, un lanzamiento, voy a intentar analizar, digo intentar por el tiempo, no porque no tenga la capacidad que Dios me ha dado. Voy a analizar por lo menos un texto donde se habla la palabra anticristo. Lo voy a analizar de manera bien sucinta para que se den una idea de cuál es la esencia del libro Anticristo, ¿vale? Y recuerden que este sábado se viene el lanzamiento de 100 sentencias, que es mi otro libro. Y tengo 2 libros más, pero ya voy a anunciar ya de qué se trata. Los otros libros se vienen, ¿ah? Se viene. Entre paréntesis, voy a ver un pequeño adelanto. Mi cuarto libro, que va a tener unas 200 y algo de páginas, se llama Protesto. Protesto. Ya el título se imaginarán ustedes, ¿verdad? Bueno, en ese libro Protesto, lo que hago es no dejar iglesia sin pluma. Porque tenemos que protestar. Hay que protestar. Hay que entrar a esta guerra teológica porque el diablo está haciendo estragos en la iglesia. Hoy día veía una noticia en Mega Noticias, por teléfono veía, nuevamente un personaje sale a la palestra, a la opinión pública, y no por el buen testimonio, sino por todas las denuncias por ruido molesto. Entonces, el enemigo está haciendo estrago con la iglesia. Y según este servidor, es por ignorantes. Es por ignorancia que la iglesia está cometiendo error tras error y no está dando buen testimonio y está desacreditando la palabra de Dios. Bueno, Veritas Dei, y en especial este servidor, está cansado de eso. Y llegó la hora de golpear la mesa y decir, volvamos a la palabra. Porque se cree en la palabra, pero no se entiende. Ese es el problema de la iglesia hoy día. Pues se predica la palabra, pero no se entiende lo que se está diciendo. Llegó el momento de usar las neuronas. La iglesia no está usando las neuronas. Está usando la emoción, no las neuronas. La emoción no es mala. Somos seres emocionales también. Yo soy magíster en educación emocional y neurociencias aplicadas. Somos seres que estamos constituidos por emociones, por impulsos. Pero también tenemos una facultad que Dios nos dio que se llama la razón, la racionalidad. Y eso el enemigo lo ha anulado.
Y por eso estamos viendo las barbaridades que vemos en la iglesia hoy día. Y por eso que aparecen muchos anticristos. Y por eso el anticristo tiene éxito, porque la iglesia está atontada, borracha. Entonces es fácil de abordar. ¿Vale? La iglesia es una iglesia inteligente y debería ser más inteligente todavía. Primera de Juan. Vamos rápidamente a Primera de Juan. A Primera de Juan. Yo estoy viendo ya que el tiempo no me va a alcanzar. Vamos a Primera de Juan entonces. Es que si empezaba antes, no sé si ustedes iban a poder a conectarse. Entonces tenía la duda. Bueno, vamos rapidito. Lo voy a dictar. Para aquellos que están anotando, se lo voy a dictar mejor. Primera mención de la palabra anticristo. Primera de Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 y 19. Hay dos menciones. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. De todas maneras, esto va a quedar grabadito, así que lo pueden repasar después. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Ahí hay dos menciones. Tercera mención, versículo 22. Ahí mismo, 22. Versículo 18, 19 y 22. Cuarta mención, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Versículo 3. Quinta mención de la palabra anticristo. Segunda carta de Juan, había dicho tercera. No, es segunda. Segunda de Juan, versículo 7. Segunda de Juan, versículo 7. Bueno, estos 5 versículos están en detalle, minuciosamente analizados en mi librito. ¿Vale? Ok, vamos rápidamente entonces a la primera mención o segunda. Vamos a ir a ver si alcanzamos a ver dos menciones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Versículo 18. Primero que tengo que aclarar el contexto. El contexto es el siguiente. Primero, el apóstol Juan no es el primero que advierte, porque la mención del anticristo en las cartas de Juan son advertencias. No se habla del anticristo, el motivo, la causa por la cual Juan menciona el anticristo es como una advertencia de la iglesia. Se advierte a la iglesia sobre la aparición de estos personajes. Y por lo tanto, las advertencias se dan con antelación para que la iglesia esté atenta, apercibida, avisada. ¿Vale? Y es maravilloso porque el apóstol Juan también nos dice cómo reconocer un anticristo. Bueno, no es mi tema hoy día eso, pero el apóstol Juan también nos dice cómo descubrir cuando alguien es un anticristo. Porque él o los anticristos no solamente puede ser una persona de carne y hueso, sino que también puede ser una institución. Claro. Y si esa persona que se constituye en anticristo lidera una institución, segunda característica, los anticristos, desde el punto de vista bíblico, desde el punto de vista bíblico, los anticristos no aparecen desde fuera de la iglesia. Los anticristos aparecen y debemos esperarlos desde dentro de la iglesia. Es decir, las advertencias sobre el anticristo en la Biblia es una advertencia de la iglesia, para la iglesia respecto a anticristo que surgirán en la iglesia. Los anticristos surgen en la iglesia, no fuera de la iglesia. Amén de que hayan anticristos que cumplan las características bíblicas de un anticristo y que no necesariamente vengan de la iglesia. Puede ser. Pero desde el punto de vista bíblico, los anticristos nacen en la iglesia, derivan de la iglesia, salen de la iglesia. En otras palabras, los anticristos bíblicos
dicen que son cristianos y creyentes en Jesús. ¿Se dan cuenta cómo estamos derribando mitos? Porque cuando usted escucha a los parlanchines de YouTube hablar del anticristo, le hablan de Nerón, le hablan de Obama, de Hitler, le hablan hasta de Trump, que es anticristo, ¿verdad? Sí, claro, si aplicamos ciertas características bíblicas del anticristo, hay un montón de gente, ¿verdad? Pero si nos apegamos solamente al testimonio bíblico, la naturaleza de los anticristos es religiosa y vienen de la iglesia, vienen del mundo religioso. No lo digo yo, lo dice el mismo apóstol. Y no solamente el apóstol Juan, sino que otros mensajeros también lo dicen. ¿Vale? Así que vamos derramando mitos, porque cuando ustedes se encuentren con algunos exponentes de escatología y de profecía y les dicen que el anticristo, no sé qué cosa, un sujeto que va a aparecer por allá en el Medio Oriente y no sé qué, y le cuentan unos cuentos, así unas fantasías increíbles, eso no es verdad, eso tiene base bíblica, eso es especulación, eso es teoría, eso no tiene fundamento bíblico, ¿vale? Desde el punto de vista bíblico, el anticristo sale de la iglesia, o salen de la iglesia. Son cristianos, pero son cristianos corruptos. Este tema es muy amplio, ¿eh? Y se tendría que complementar con otros textos bíblicos, pero solamente hoy día es una pequeña presentación para que ustedes se animen a leer mi libro, ¿vale? Bien, Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Juan comienza la advertencia, que es una advertencia seria. Ahora, yo tengo tanto que decir y ya el tiempo me está pillando. La iglesia ha ignorado estas advertencias y por eso a la iglesia hoy día le pasan gato por liebre, porque ha ignorado estas advertencias y si las lee no las entiende. Lo que es peor, los evangelistas o misioneros o estos artistas que se pasean por los templos, ¿no es cierto? Y le ponen afiches y están ahí, mojan el micrófono con la saliva y hacen maravillas. Bueno, todos esos tipos son retóricos que no enseñan nada. Son retóricos nomás, que avivan, entusiasman, motivan, ¿no es cierto? Y toda la gente ahí, ¿cierto? Derraman fuego del cielo y hacen llover, no sé, elefantes por los aires. Y está bien, ya, allá con sus manifestaciones, pero no enseñan nada. Y la iglesia sigue en ignorancia. Y al estar en ignorancia, está desprotegida. Por eso es que a la iglesia hoy día le pasan gato por liebre. Si no, miren lo que pasa en las redes sociales y todos los bochornos y gente rara que está saliendo de la iglesia. Y dice que es cristiana. Bueno, el apóstol Juan, a toda esa gente rara que lidera congregaciones y embauca a la gente, el apóstol Juan le llama anticristos. ¿Vale? Hasta ahí lo dejo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Bueno, el último tiempo. Estamos hablando del siglo I. ¿Es el último tiempo o no? ¿Mm? Bueno, cuando dice último tiempo, no se está refiriendo a los últimos días o a el tiempo del fin. Cuidado con eso. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la aparición de anticristos es un fenómeno latente. Siempre ha estado presente el fenómeno de los anticristos desde que la iglesia es iglesia. Por eso que es un error y es una mentira, o por lo menos es algo sesgado, cuando algún exponente conferenciante dice va a aparecer un anticristo en el futuro y va a liderar el mundo, hasta por ahí nomás. Porque generalmente quienes dicen eso adhieren a un sistema de interpretación que no es bíblico, o por lo menos no viene de la Biblia, ¿vale? Que sitúa la aparición de un personaje llamado anticristo en un futuro. Bueno, esa idea es sesgada y no se apega a los principios bíblicos.
Porque la Biblia enseña que la iglesia, desde que es iglesia, siempre ha padecido la presencia de anticristos. Siempre. ¿Vale? Siempre. Amén de que en los últimos días esto se multiplicará, evidentemente. Habrá una intensificación de la aparición de anticristos en la iglesia. En la iglesia. Por favor, situémonos en ese contexto. Los anticristos aparecen o ven su origen en la iglesia. ¿Vale? Entonces, como decir, ya es el último tiempo, es lo mismo que decir, ya es la última hora. Ya es la última hora. Ahora, esto también hay que entenderlo en su contexto. ¿Vale? ¿Por qué dice último tiempo, última hora? Les dije que no se refiere necesariamente a los últimos días, no necesariamente, ¿vale? Pero tienen que entender la experiencia o el testimonio de cada siervo de Dios, de cada autor bíblico. Cada autor bíblico creía firmemente que Cristo vendría pronto, ¿vale? Todos ellos tenían la esperanza de ver al Señor Jesús volver o reencontrarse con Él al fin de sus días, digamos, de sus días con vida, digamos, de su vida, ¿verdad? Mientras ellos estén con vida, tenían la esperanza, ¿vale? Mientras tanto, ellos tenían que vivir por la fe, en esperanza, creyendo, ¿vale? Sin embargo, esas expectativas no se cumplieron. Han pasado siglos, el Señor Jesús aún no viene. Claro, para nosotros son siglos y siglos y siglos, pero para el Señor, 1000 años es como un día, ¿vale? Entonces, la noción del tiempo no es la misma entre los hijos de Dios, que tenemos una expectativa de vida muy corta, y la eterna existencia de nuestro gran Dios, que es, ¿vale? Ok, entonces entendamos eso. A manera de advertencia, Juan dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, noten, al expresarse de esta manera, Juan nos está diciendo que él no es el único que ha advertido sobre esto. Otros han advertido sobre esto. O sea, Juan no es el primero que habla del anticristo o de los anticristos. Otros ya habían advertido a la iglesia. ¿Quién más? Pedro advirtió, el mismo Señor Jesús en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, el sermón profético en el Monte de las Olivas. Vendrán falsos cristos. Un falso Cristo es un anticristo. Ya el Señor Jesús lo advirtió. O sea, muchos advertían sobre esto a la iglesia. ¿Vale? Por eso que dice acá, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. ¿Vale? Ahora, esta expresión el anticristo viene, hay otras versiones bíblicas que dice está viniendo. O sea, siempre está viniendo. Siempre debemos esperar un anticristo. La iglesia siempre, a ver, hay cosas que la iglesia siempre ha experimentado y va a seguir experimentando y va a experimentar y siempre ha experimentado. Por ejemplo, persecución. Históricamente, siempre la iglesia, cuando es viva y es piadosa, siempre ha padecido persecución. O sea, eso es inherente a la iglesia. ¿Qué otra cosa es inherente a la iglesia? Enfrentarse a los anticristos. Siempre la iglesia ha tenido que enfrentarse a los anticristos, así que en cierto sentido siempre viene. ¿Ok? Que el anticristo viene. Ahora, la palabra anticristo es una palabra compuesta de dos palabritas. La palabra anti es un prefijo, ¿vale? Es un prefijo que tiene dos aplicaciones, dos significados. Anti significa contra, ¿verdad? Cuando uno dice contraterrorismo, ¿verdad? Contraespionaje, ¿verdad? Contra. Anti quiere decir contra, o antiterrorista o antinarcóticos. Anti es contra, ¿cierto? Pero también anti dice relación con en lugar de. Un anti es aquel que se opone,
contra, se opone, pero ¿de qué manera se opone? Poniéndose en el lugar de, usurpa un lugar, un puesto, una persona, una identidad, un título, un espacio, usurpa. El anticristo no solamente se opone a Cristo, sino que se pone en el lugar de Cristo. Ese es un anticristo. Así que ya tienen dos características que la misma palabra nos da. Anticristo, la palabra Cristo, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que es Mesías, ungido, ¿verdad? Christus en latín, ¿verdad? Christos en griego, Mashiach en hebreo, Mesías, es anti-Mesías, contra Mesías, o en lugar del Mesías, o en lugar de Cristo, en lugar del ungido. Por eso que el principal anticristo, el padre de los anticristos, es el mismo diablo, porque siempre ha querido usurpar el lugar, los títulos, los atributos de Cristo. Y por ende se opone a Cristo. Es el principal opositor a Cristo. ¿Vale? Y si bien Cristo lo venció, porque primero lo venció en los cielos, en esa gran batalla que hubo en el cielo, ¿verdad? Y fue echado. El dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fue echado. Primera victoria. Segunda victoria, en el desierto. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Eh? Qué lindo, ¿verdad? Y Jesús vivió venciendo a Satanás. Satanás se opuso contra, fue un contra Cristo, todo el ministerio de Cristo. Y Jesús venció y selló su victoria en la cruz del Calvario, venciendo la muerte, el reino de la muerte y al Señor de la muerte. Así que Satanás ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Y como no puede vencer a Cristo, y no pudo, ni podrá jamás, ahora se lanza contra su iglesia. Y el dragón, dice Apocalipsis 12, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra la descendencia de ella. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Por eso que el diablo ha logrado bajarle la guardia a la iglesia. Ahora tenemos muchas Biblias, no como en la Edad Media que no había Biblia. La iglesia estaba en ignorancia, ¿verdad? Y Dios levantó a los reformadores para otra vez exaltar la Biblia. Ahora resulta que tenemos muchas Biblias, pero no se entiende. Y lo peor de todo es que no hay maestros. No hay maestros. No hay maestros porque los pastores envidiosos no quieren que los hermanos estudien teología, para que sepan más que ellos, ¿no es cierto? Porque hoy en día la moda es que el pastor es como como el psicochamorro, ¿verdad? El pastor la hace toda. Y no, pues, Dios ha constituido dones de la iglesia. No necesariamente el pastor tiene que ser teólogo. El hecho de que seas pastor no te constituye tampoco maestro. Y si no tienes el don de la enseñanza, tienes que apoyarte en un maestro, pues. Pero hoy en día a los profesores se nos tiene menos en las congregaciones, ¿cierto? Y la letra mata, la letra mata, dando a entender de que estudiar es malo y que apaga el Espíritu Santo. Eso es un mito, es una fantasía. Porque Pablo no quiere decir eso cuando dice la letra mata. Otra ignorancia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el enemigo ha hecho su trabajo para mantener en ignorancia a la gente. Entonces tienen las congregaciones saltando y la neurona no la están usando. Me salió verso sin mayor esfuerzo. Entonces el versículo 18 dice, 1 Juan 2:18, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora, entre paréntesis, así como el Señor Jesús, el Dios creador de los cielos y de la tierra, tiene sus representantes humanos y sus instrumentos humanos para
difundir su verdad, el diablo también tiene sus apóstoles y sus siervos que dicen que son cristianos, pero están difundiendo otro evangelio. Acuérdense, Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado, dice Pablo, de que tan pronto os hayáis movido para seguir otro evangelio. No es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y pervierten el evangelio. Los instrumentos humanos del diablo, Juan los identifica como anticristos. Dicen que son de la iglesia, dicen que son de nosotros, hablan en el nombre de Cristo, pero en su mensaje tienen algo que no se condice con lo que está acá. Así ahora han surgido muchos, plural, muchos. Por lo tanto, no solamente tenemos que esperar uno, también podemos esperar muchos. Acá dice, oíste que el anticristo viene, el anticristo, singular. Así ahora han surgido, así ahora, Pablo está hablando del siglo primero, así ahora, ¿se dan cuenta? El fenómeno de los anticristos es un fenómeno que existe desde que la iglesia es iglesia. La iglesia siempre ha padecido la aparición de anticristos. No es algo que únicamente va a aparecer allá en el futuro, un líder mundial, eso es un cuento. Eso no lo enseña la Biblia. Ahora, pueden aparecer anticristos ordinarios, vulgares, burdos, evidentes, mediocres, pero también pueden aparecer anticristos eruditos, educados, sofisticados, en puestos de influencia religiosa global. Si yo pudiese darles una conferencia sobre el globalismo, chicos, tengo unas ganas. Los anticristos siempre vienen del mundo cristiano. Pueden ser pequeños y pueden ser grandes y notables a nivel global. Pueden tener distintas magnitudes y radios de influencia. Puede haber un anticristo en la congregación a la que tú asistes. Así han aparecido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Ahora, el texto que sigue confirma lo que les he estado diciendo. Ya estoy en la hora, me van a retar mis alumnos. Ahora, el texto, el versículo 19, confirma lo que les he estado diciendo. El origen indiscutible de los anticristos están en la misma iglesia. Perdonen que diga estas cosas, va a sonar un poco feo, pero la misma iglesia es semillero de anticristos. Quisiera no decir eso, pero es que es lo que enseña Juan. Tenemos que estar atentos a la aparición de anticristos en nuestras propias iglesias. Ahora, ¿cómo reconocemos quién es un anticristo? ¿Quién se está constituyendo el anticristo? Bueno, todo eso está explicado en el libro, basado en la misma escritura, porque Juan nos enseña cómo reconocer un anticristo, cómo advertir un anticristo. Versículo 19 dice, salieron de nosotros. ¿Cómo? Acá no dice que salieron de los Illuminati, de los masones, de Naciones Unidas, de Israel, de Irán. No, acá dice, salieron de nosotros. Juan se incluye. Los anticristos se generan en la iglesia. En la iglesia. Quienes estaban perturbando a las iglesias de Galacia, y por la cual Pablo se maravilló, eran personas que profesaban el nombre de Cristo. Y sin embargo estaban pervirtiendo las iglesias de Galacia. Y estaban moviendo las iglesias de Galacia hacia la apostasía.
Lo que hace el anticristo es mover a la iglesia hacia posiciones que la Biblia no aprueba. El anticristo arrastra a la apostasía. Esa es la labor del gran anticristo usando a sus anticristos humanos. Salieron de nosotros, 1 Juan 2:19, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿En qué sentido no eran? Todo eso está explicado en el librito. ¿Por qué salieron de nosotros? Si salieron de nosotros es porque profesan o profesaban el nombre de Cristo. ¿Y por qué no eran? Porque no eran, ¿verdad? Porque en realidad la verdad no echó raíces. ¿Se acuerdan la parábola de la semilla que cayó en distintos tipos de suelo? Hay algunos en los cuales la verdad la reciben, pero esa verdad no echa raíces sólidas, sino que comienza a moverse. Y saben ustedes que actúan igual como actuó Lucifer en los cielos, en esa gran batalla, porque comienza a conspirar y arrastra, ¿no dice eso Apocalipsis? Y arrastró a la tercera parte de las estrellas, hasta que se levantó en rebeldía contra el gobierno del Creador, y ya no se halló ya lugar para ellos, y tuvo que ser enfrentado. ¿Vale? Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. La Biblia nos advierte respecto a permanecer en mí y yo en vosotros. Separados de mí, nada podéis hacer, dice la parábola de la vid, ¿se acuerdan? Habrían permanecido. Esa palabra permanecer tiene una connotación de perseverar, pero perseverar en la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. Esta es la verdad. No podemos movernos hacia una posición que la Biblia no aprueba. Salieron, habrían permanecido con nosotros, pero salieron, ahora salieron, yo explico ahí en el libro qué significa eso de salieron. ¿Cómo que salieron? ¿Salieron físicamente? ¿O salieron teológica y espiritualmente? Bueno, las dos, en realidad. La salida puede ser de esas dos maneras. Puede que definitivamente se vaya de la iglesia, apostate, y siga hablando de Cristo, pero fuera de la iglesia, fuera de la congregación de la cual salió, o puede que permanezca en la iglesia, pero haya salido teológica y espiritualmente de la verdad, pero siga adentro. Pero salieron para que se manifestase, se pusiese en evidencia que no todos son de nosotros. Se dan cuenta que no todo el que dice que es discípulo de Cristo lo es. La Biblia claramente enseña que no todo el que habla de Jesús, predica de Jesús o profesa el nombre de Jesús es de Jesús. No todo el que profesa el nombre de Cristo es de Cristo. No basta con hablar de Cristo para ser de Cristo. El que es de Cristo obedece, camina conforme a lo que Cristo enseña. De ahí la advertencia del apóstol Pedro contra la interpretación privada. Ese es otro temazo también. ¿Vale? Bien. Tengo que dejarlo hasta acá porque estoy en la hora y tengo una clase que iniciar ahora con mis alumnos. Les pido mil disculpas por lo breve, me hubiese encantado seguir un ratito más, pero es que tengo un compromiso con una clase ahora de hermenéutica con mis alumnos de la Universidad Veritas Dei. Ahí está la página web, por favor entren ahí, chequeenla, revísenla, lean, intérense de todas las actividades que tenemos. A los que quieran adquirir mi librito, acá está, a ver si la chunto, ahí está. Los que quieran adquirir mi librito,
hábleme por el WhatsApp. En la página web están los teléfonos, están todos los datos de las redes sociales para que se comuniquen con este servidor, ¿vale? En la página web están todos los datos. En la parte inferior de la página están todos los datitos de las redes sociales. Comuníquese conmigo, hábleme por el WhatsApp. Profesor, estoy interesado en su libro. Solamente lo tengo en versión digital, ¿vale? El libro tiene un valor de 15.000 pesos, 15.000 pesos, pero para los alumnos de Veritas Day, eso quedaría en 10.000 pesos, 10.000 pesos, ¿vale? Usted hace la transferencia y yo le envío por WhatsApp inmediatamente el libro en versión PDF, en versión digital, que hasta ahora por lo menos me alcanzó para hacerlo en digital nomás. Porque sacar el libro en papel, no es fácil publicar un libro. Los mayores exponentes de la apocalíptica bíblica en Chile. Líderes en educación teológica online. Somos Veritas Day. Ratio et Revelatio. Every land the faithful stand, with hope unshaken by command, their hearts aflame with truth's embrace, their prayer resounds through time and space.